porque está en ¿qué? En crecimiento. Entonces, para que sean consolados sus corazones. Miren que Pablo está muy preocupado acerca del entusiasmo. Y esta semana hablaba con alguien y sabía que una persona en desconsuelo o en desánimo es terrible. ¿Usted ha tratado con una persona desanimada? Por eso Pablo aquí les dice, tengan entusiasmo. El desánimo en los cristianos hace que sean presa fácil del mundo, de la carne y del maligno. Esos son los tres enemigos. ¿Cuántos? El mundo, la carne y el maligno. Eso es clase de posencuentro. Esos son los tres enemigos. Y esos vienen cuando nosotros estamos desanimados, cuando no hay entusiasmo, cuando no hay esa emoción por seguir a Cristo, somos fácil presa de esto. Cuando nada te anima. Pablo quería que ellos fueran actos para hacer cosas heroicas. ¿Cómo estaba la iglesia en ese momento? Siendo perseguida. Pero en Hechos dice, y la iglesia tenía paz. No tenía paz no porque no estuvieran siendo perseguidos, sino porque sabían que su vida estaba anclada en Cristo. Unidos en amor. Pablo está preocupado por esa unidad. La unidad no llegaría por la conexión, sino por el amor. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles cuando empezaron a convertirse aquellas personas? ¿Qué era lo que hacían? Dice que era tal el amor porque habían pobres entre ellos y ¿qué hacían? Vendían las cosas, las ponían al servicio para que no hubiera necesidades. Había una unión de amor. Pero también dice que hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio. ¿Cuál misterio? A Cristo. Ese era el misterio. Pablo estaba preocupado porque la iglesia entendiera, sabía que su unidad los mantendría firmes, pero ese no era el asunto solamente de amor. También deberían juntos conocer la verdad. ¿Y quién era la verdad? ¿Y quién es la verdad? Cristo, y no hay otra fuera de él. Entonces, para Pablo las verdaderas riquezas eran encontrar el pleno entendimiento del creyente, que usted y yo sepamos para dónde vamos. A muchos les faltaba el pleno entendimiento, por eso era muy fácil que se fueran como olas del mar. Y ese entendimiento era entender que el carácter de Cristo, el carácter de Dios, estaba convencidos de que Él era. ¿Qué convenció a Pablo? Cuando él se encuentra con el Señor, ¿qué es lo que el Señor le dice? Pablo, ¿por qué? ¿Pero él estaba persiguiendo al Señor Jesús? No. ¿A quién perseguía él? A los seguidores del camino, a los que hoy nosotros conocemos como cristianos. Entonces, Pablo estaba convencido porque cuando él le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Saben que él entendió que era una realidad estar sembrado en Cristo, convencido que él era la realidad y que ese entendimiento él quería que la iglesia lo entendiera? Y él decía, les falta el entendimiento pleno sobre su salvación, sobre su vida cristiana, sobre qué era real. Por eso en algún momento unos dicen, nosotros somos de Apolos, nosotros somos de no sé quién. ¿Sí se acuerdan de esa parte o la han leído? Por eso es que Pablo se preocupa, porque es que aquí si les preguntáramos quiénes son de Jesús David, quiénes son de William, quiénes son de Jason, ¿sí? No, ¿de quién somos? De Cristo. ¿Es la iglesia de quién? De Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, Pablo está muy preocupado porque ellos entiendan esto. La gran libertad y confianza viene cuando nosotros alcanzamos el pleno entendimiento. Entonces, la sinceridad y la advertencia de Pablo dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿En qué lugar o en qué otros lugares intentan oír hoy? Hoy oímos ¿por dónde? Por las redes sociales, oímos por los medios de comunicación. Y esta semana que asistí a la EPS, a una cita médica, quedé aterrada. Encuentro un afiche de ese tamaño donde dice, recuerde que usted tiene derecho
a recibir o a rehusar ayuda espiritual o moral en una gran EPS. Y hay un par. A ver, ¿qué está haciendo ahí el enemigo? Por eso es preocupante que hoy nosotros nos dejemos llevar por lo que oímos. Esa es la tradición escondida y profunda. ¿Vamos a qué? A esa raíz que es Cristo. La sabiduría y el conocimiento puede ser fuerte pero engañoso. ¿Cuántas filosofías vienen hoy? ¿Cuántas cosas hoy nos está lanzando los medios de comunicación? Todo, y en la época de ellos decían, todos los caminos conducen a Roma. Y hoy nos están diciendo, ¿es el mismo Dios? Usted no necesita congregarse porque usted desde su casa puede adorar a Dios. Y esa es una filosofía engañosa, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, sí es cierto que Pablo está bien preocupado. Dice, y me alegro de ver el equilibrio, la solidez de su fe en Cristo. Aunque Pablo no había conocido la iglesia de Colosas, no los conocía, sabía que Colosas estaba muy rodeado de herejías y ellos sí estaban bajo un peligro muy serio. Aún ellos estaban en un buen orden y mostraban una firme fe. Estaban rodeados de filosofías. Y hoy, ¿de qué estamos rodeados? Hoy, ¿cómo están creciendo nuestros muchachos? ¿Cómo están creciendo los niños? Cuando ¿qué creen que puede pensar un chico que esté en rebeldía y que en su casa su mamá le esté diciendo, mi hijo, hay que orar? Y él va allí a esta EPS y ve este letrero. ¿Qué cree que le dice el muchacho? Usted no me puede obligar. Esa filosofía, el pueblo de Colosas, la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por herejías, por cantidad de pensamientos. Era la época del pensamiento por Dios. Y hoy dice que han recibido a Cristo Jesús como Señor. Tomen pues el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es un camino? ¿Por dónde qué? Allá está ese camino. ¿Yo qué debo hacer? Caminar. ¿Y es que debo hacerlo? No, yo me voy a teletransportar. ¿Qué debo hacer para recorrer ese camino? Tener continuidad. Un camino no es estático. Tú tienes que ¿qué? Caminar. Es una regla maravillosa para la vida del cristiano. Nosotros no podemos estar quietos porque la carne nos va a ganar. Nosotros no podemos empezar por la carne y terminar en el espíritu. Muy complicado. Tú vives en el espíritu, andas en el espíritu y de continuo ¿qué? Vamos creciendo. A mí me queda grande la palabra que el pastor ahora nos dice, pero yo la traduje. Saber que ando en la presencia de mi Señor. Coranteo, el rostro de mi Señor. Y es eso. ¿A dónde vas? Está el Señor contigo. Y decía una niña hace muchos años, ¿qué haría Jesús? ¿Qué harías tú si Jesús es el que va sentado contigo en el Transmilenio? ¿Qué harías tú si es Jesús el que está sentado contigo en la cafetería? ¿Qué harías tú si Jesús fuera el compañero de tu pupitre? Esa es la pregunta. Por eso no podemos quedarnos quietos, tenemos que avanzar. Y esa es una regla maravillosa para la vida del cristiano. Un continuo aliento espiritual para el crecimiento. Entonces, todo esto como iglesia, ¿qué debemos hacer para ser edificados? Y veamos algunas cosas. Lo primero es tener el fundamento en Cristo. Estar enraizados en una base sólida. ¿Y qué es enraizado? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de sacar yuca en el campo? ¿Cómo es esa yuca?
¿Cómo se saca la yuca, María? Venga, párese aquí, dígame cómo se saca. Ella que es llanera, de cepa, ¿cómo se saca la yuca en el llano? O sea, yo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Está qué? Enraizada. Y sacan una yuca y es una sola yuca. No, tiene muchas raíces. Porque si no, ¿qué pasa con esa yuca que se queda ahí? Ajá. ¿Estar qué? Enraizados, gracias. Y yo me puse a leer, ¿ustedes han escuchado la historia del bambú japonés? El bambú japonés se siembra y pasa un año y pasan 2 y no pasa nada. Pero en el tercer año tampoco pasa nada. Pero en el cuarto menos. Y en el quinto nada. Y en el sexto no se ve nada. Pero al séptimo mes sale. Séptimo año, perdón, sale la cabeza del bambú. Y luego empieza a crecer exponencialmente. Diariamente creo que crece 60 centímetros. Pero ¿cuántos años le tomó llevar esa raíz? 7 años, porque el bambú donde crece hace mucho viento. Ustedes han visto esas películas japonesas donde los ninjas se paran en esos árboles que se hacen así y así. A mí me fascinan. Esos son los bambús. No se doblan, no se quiebran porque están ¿qué? Enraizados. También es así y eso es lo que protege el crecimiento mío cuando yo me enraizo ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Si esa verdad está fuertemente en ti, no será removida. Nadie te lo podrá quitar. Podrán venir cosas institucionales. ¿Qué nos están diciendo hoy? No se puede adorar públicamente, no se puede esto, no se puede el otro. Pero cuando yo tengo mi raíz en Cristo, ¿cuántos aquí estuvimos en la iglesia en pandemia? Para no ir tan lejos. ¿Cuántos vinieron al templo? ¿Cuántos? Bueno, los que nos tocaba grabar. Pero los demás estaban ¿en dónde? ¿Cuántos quedamos después de esa pandemia? Alcen la mano que yo sí quiero contar. Algunos llegaron después de la pandemia y otros no están. Porque la pandemia se los llevó. ¿Y saben por qué? Porque no estaban sus raíces en Cristo. Algo que tú y yo como cristianos tenemos que entender es que nuestro cimiento es el Señor. No es la edificación, no es el pastor, no es el líder. ¿Quién es? Cristo. Cuando Cristo es mi cimiento, no importa lo que venga. No importa si alguien habla mal de mí. No importa si alguien me encara. No importa, porque el que murió en la cruz por ti y por mí fue el Señor. Y eso lo tienes que tener claro. Cristo es quien guarda y protege y da el crecimiento a la iglesia. Por eso es tan importante que tú le conozcas. Que Cristo sea tu vida, tu centro, tu pasión. No importa lo que pasa. Cristo es ese omnipotente. La fuerza del mal no podrán. Dice que aunque la iglesia ha sido perseguida a lo largo de la historia, las puertas del Hades no han podido prevalecer contra ella porque está fundada en Cristo y Él es la roca viva. Entonces tú no has creído en un cuento de hadas, tú has creído en Cristo y tienes que tener claro que quien murió en la cruz por ti fue Él y quien te dio la vida fue Él y en quien tú naciste es en Cristo Jesús. Entonces Cristo cumple su propósito por medio de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Yo. La iglesia anda bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. Él es quien guía cada evento, cada circunstancia, de acuerdo a su voluntad. Que la iglesia es perseguida,
que mataron pastores, que están siendo acosados. ¿Quién está permitiendo eso? El Señor. La gente dice hoy, ¿a dónde ir? La Biblia dice que esta semana hablaba con mis hermanos y decían, está terrible. Miren esto, miren el otro. Y yo les dije, es el cumplimiento de la palabra. La Biblia dice que habrán guerras y rumores de guerra. ¿Están en guerra? ¿Estamos en guerra en Colombia? Claro. Que buscarán paz, y la paz, ¿qué? Huirá de ellos. Que vendrán hambres. ¿Hay hambre? Colombia está sufriendo hambre. Familias que antes se comían 3 comidas, hoy en día se comen 2, y el que comía 2 se come 1. Y estamos hablando de Colombia, no nos vayamos al África. ¿Y eso es qué? Cumplimiento de la palabra. Pero el que no tiene a Cristo, el que no está enraizado en Cristo, está como preocupado. ¿Qué hago? Pero quiero decirte algo. Cristo es el que nos da la paz en medio de las circunstancias. Entonces lo segundo es mantener la fortaleza de su fe en Cristo. Y viva la verdad que Él les enseña de Él. ¿Quién enseña a Cristo? Él mismo. ¿Qué sabemos de Cristo? Lo que Él mismo nos ha revelado a nosotros. No hay otra revelación. El énfasis en la oración y la fe. Otra vez me dijeron que orara. ¿Cómo nos relacionamos con las personas? Hablando. ¿Cómo usted entabló? ¿Cuántos aquí son casados? Tienen su pareja. Oiga, ¿cómo se casó? ¿Por cartas? ¿Por WhatsApp? No, ¿qué hizo? Hizo una relación. ¿Y eso? ¿Y cómo se hace la relación? Hablando. Bueno, a no ser que usted sea falto de la voz, pero si es falto de la voz tiene un lenguaje con el que también se habla. Incluso los ciegos. Yo tuve el papá de una de mis primas, digo, no es mi tío, fue el esposo de una tía, y él quedó ciego. Y él fue al instituto de ciegos y allí se conoció con otra mujer que también tenía falta de la vista y se casaron y duraron mucho tiempo casados. ¿Cómo se comunicaron? ¿Eres linda, eres hermosa? Tenían sus formas porque desarrollaron otras cosas. Pero hablemos de nosotros que tenemos, gracias al Señor, los 5 sentidos completos. ¿Cómo hacemos una relación? Hablando. ¿Y qué es orar? Bueno, ¿es qué? Entonces, hablando con Dios y con la fe. Cuando la iglesia está formada por personas llenas de fe y comprometidas en la oración, el Espíritu Santo obra por medio de ellas y fortalece la congregación. Aunque haya dificultades, ¿hay dificultades? La fe, ¿cómo está? Firme como la yuca. Firme. ¿Cómo está mi fe? Firme. ¿Vendrán dificultades? Sí, pero es que usted empieza a desarrollar una relación ¿con quién? Con Cristo. Si yo tengo una relación con Cristo, Él fortalece mi fe. Nosotros como familia estamos pasando por una circunstancia difícil. Tenemos un familiar en una etapa de cáncer fuerte y cada que van lo visitan 3 y 4 médicos al día. Los médicos dicen, no, ya está, ya. Pero va otro y dice, pero él tiene un color diferente. ¿Y qué hemos orado, Señor? Solo tu voluntad. Y eso no va, yo hablaba con mi hermana y me decía, me duele, es mi hijo. Momentos de crisis, momentos que no duerme, momentos que esto, pero es mi hijo. Y yo le he dicho, Señor, tú me lo diste. Y tú te lo tienes que llevar, amén. Lloraré, claro, pero es tuyo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Si yo tengo fe, no importa la circunstancia que esté pasando. No importa lo que tú estés viviendo, Señor, tú harás, tú darás, porque yo tengo una relación contigo y mi fe ¿qué? No se mueve. Entendimiento de su palabra. Él nos guía para que sepamos qué hacer. Entonces, leer la Biblia y pedir entendimiento al comenzar cada día durante este tiempo a solas con el Señor, nuestro compañerismo personal con Él se fortalece y Él nos guía para que sepamos qué hacer cada día
y aprenderemos a caminar con fe al creer lo que Él nos declara en su palabra. Resumidas cuentas, ¿qué nos dice Dios a través de su palabra? Si yo tengo eso, si yo mantengo mi fe fortalecida en Cristo y en su palabra, ¿quién me mueve? ¿La Biblia la han intentado acabar? Durante toda la historia. La han quemado, han hecho cruzadas para acabar con la Biblia, pero la tenemos. Pero no solo es tenerla, es leerla, es entenderla y atenderla. ¿Cómo es? Es tenerla, entenderla y atenderla. Porque muchos la tienen. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos la entienden? Amén. ¿Y cuántos la atienden? Bajaron los amenes. Es eso. Yo puedo tenerla y puedo hasta leerla y hasta entenderla. ¿Pero qué es atenderla? Ponerla en práctica. Ahí dice en la Biblia, Señor, que ahí les voy a tocar algo que duele. Hay que diezmar. 3 hojas y tapa eso usted. Porque es que hay que leerla, entenderla y atenderla. ¿Evidencias qué? Firmes. La iglesia firme son aquellas que están formadas por personas que no comprometen sus creencias. No tienen temor de ir contra la opinión pública con tal de mantenerse firmes en la palabra. Y estos sí que son tiempos peligrosos. ¿Qué pasó? Porque la Biblia nos dice, ¿no? Y vendrán tiempos peligrosos. Entonces todo el mundo se imagina, ay, peligro, sí. Ahora no se puede salir a la calle. Salga usted con un celular medio bueno. La inseguridad está terrible, pero no son de esos tiempos peligrosos que nos habla la Biblia. Los tiempos peligrosos son esos tiempos filosóficos que hoy estamos viviendo. Eso de que todo es bueno, que todo es relativo, que la verdad es relativa y que no pasa nada con que tú seas mujer, pero que se confundieron, no, tú eras hombre, los demás están confundidos. Esos tiempos peligrosos y esa estabilidad y esa firmeza que tú necesitas. Tu fe no se compromete con nada. Esa no se empeña. Esa no se da como me comprometo mi fe con Cristo, pero no comprometo mi fe por lo que todo el mundo va llevando. Firme en sus convicciones, entendiendo su palabra, eso me da a mí esa firmeza y esa evidencia firme de que he creído y me da esa estabilidad en los tiempos difíciles. No nos vamos a dejar mover por la marea de la vida. No importa lo que esté pasando, mi fe debe estar firme. Si algo está firme, ¿qué pasa? No se mueve. Entonces, ¿qué debo hacer yo? No me mueve la enfermedad, no me mueve el dolor, no me mueve la necesidad, no me mueve la inseguridad, no me mueve de Cristo, porque yo estoy firme. Por eso nosotros como iglesia debemos buscar ese entendimiento en la palabra para que haya una evidencia firme en mí, para que haya una estabilidad en tiempos difíciles. No importa lo que esté pasando. No somos cristianos circunstanciales. No vendemos, no decimos como a veces dicen los niños, yo lavo la loza pero me das el dulce. ¿Cierto? ¿Cuántos negocian con sus hijos así? No, en nuestra fe no es así. Yo soy firme, tengo necesidad, no importa, yo soy firme. ¿Está pasando dificultades en mi casa? Yo soy firme. ¿Cuántos hemos pasado por dificultades tremendas? Pero su fe ha menguado, su fe se ha movido, se fortalece, amén, sí señora. Tercero, ser agradecido, dice el Pablo en ese versículo 6, y ser agradecidos, y siempre sean agradecidos. Servicios de alabanza que nos permitan reconocer la presencia de Dios. ¿Cuántos llegan después de la alabanza? No me diga amén porque yo sí me di cuenta.
Ay, es que, pues la verdad el culto empieza ¿a las qué? 7:30. Ay, pero yo a las 7:30 estoy alabando al Señor debajo de la ducha. No. Cuando la iglesia, usted y yo nos reunimos en la congregación, queremos alabar a Dios. Y esa alabanza, ¿cómo debe ser? Reconocer esa presencia de Dios, ser renovados en nuestro compromiso. Nos hemos hecho obedientes para servirle. Entonces, mi adoración y mi alabanza es importante congregacionalmente. Sí, hermano. ¿Para qué se reúnen los santos? ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Miren, es muy bonito venir a adorar al Señor. Y usted puede alzar sus manos. De pronto usted en su casa no tiene ese tiempo. Y gloria a Dios por los que los tenemos el espacio, tenemos el tiempo. Pero que el día de que la iglesia se congrega en este lugar para adorar a Dios, usted lo disfrute, sea agradecido, viva ese servicio con amor, aplauda con amor, levante sus manos, si tiene que danzar, dance. Eso es ser agradecido con Dios. Eso es parte de mi gratitud y es parte de mi crecimiento espiritual. ¿Cuántos cuando llegamos a la iglesia nos daba pena aplaudir? Porque teníamos en la cabeza que decían que esos cristianos eran locos. Pero dice por allá la Biblia, esa locura nos va a llevar al cielo. ¿Cuántos aquí el día que llegó primer día alzó las manos y dijo, Señor, sí, amén? No, ustedes no se han convertido, hermanos. No, eso fue un proceso de ¿qué? Crecimiento. Yo me acuerdo cuando Doris, yo puedo hablar de Doris porque la conozco, cuando Doris llegó a la iglesia. Pero allá cuando estaba en el mundo la rumba como era, ¿no? ¿Cuántos son y cómo son que solo muñequitos veo? Pero cuando llegan al Señor, ese ejercicio de alzar mis manos, de adorar a Dios, de representar con mi vida la adoración que yo estoy dando a Dios, hermano, eso es importante y le motivo porque eso es parte de su crecimiento. Y parte de ser agradecidos es ser dadores fieles y generosos. ¿Cómo? Una iglesia firme no solo adora a Dios con sus palabras y alabanzas, sino también con sus recursos financieros. De hecho, todos aquellos que han sido escogidos para seguir a Cristo vienen a ser dadores, pues es el Espíritu Santo que mora en ellos, los motiva a ser generosos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos en ella, comprendemos que es un privilegio contribuir para la obra de Dios. Se los leí tal cual. Si yo comprendo eso, yo sé y eso es parte de mi edificación. Y si usted no está comprometido en su vida financiera, le motivo esta mañana, hágalo. ¿Eso lo va a hacer salvo? No, pero usted se pierde la bendición. Así es simple y sencillo. Entonces, ¿quiere ser bendecido? Amén. Entonces debemos debidamente organizada para alcanzar las metas que Dios ha dado. Eso es una iglesia agradecida, es una iglesia organizada. ¿Cómo está organizada la vara de Dios? Vamos a hacer un examen. ¿Cómo está organizada nuestra congregación? Miren que la obra de Dios no se realiza de manera accidental o en una atmósfera caótica. Se requiere de planificación y de orden para alcanzar de manera efectiva hacer la voluntad de Dios. La primera iglesia demostró que era organizada, claro. Ellos, los apóstoles, ¿qué hicieron? Se organizaron. ¿Y cómo está organizada la vara de Dios? ¿Cómo? Lea ya. ¿Qué es pesca? Vamos a hacer aquí un examen. Quietos, quietos, porque es que en la cantidad, en la multitud se esconden los que aún no la han entendido y la idea no es corcharlos, pero es entenderlo. Laura, ¿qué es pesca? ¿Sí? Proclamación
enseñanza, servicio, comunión y adoración. ¿Qué es proclamación? Las personas, porque cualquiera lo cogimos y vamos para proclamación. No, nosotros todos somos que debemos llevar la palabra y enseñarle a otro a conocer a Cristo, amén. Pero hay personas que han sido llamadas de una manera especial y se les facilita. ¿Ir a qué? Buenas, vengo a presentarle a un amigo que se llama Jesús. ¿A usted se le facilita? Si los que dijeron amén definitivamente son proclamadores. Está la enseñanza que se encarga de qué? De fortalecer, de formar a esa persona. Voy a poner un ejemplo aquí. Eso es chévere. Venga, Lilia, para acá. María, venga. Y Dorisita, venga. Toca ahí con las que tengo confianza. Entonces, ¿quién está de aquí que es de proclamación? Aquí mi amiga la proclamadora. Ella va y le habla a Doris de Cristo, ¿cierto? Entonces, como va, le habla y entonces la trae. Agárrela de la mano. Ella es de enseñanza. Entonces, ¿la trae para dónde? A enseñanza, porque en enseñanza es donde se le va a discipular, se le va a enseñar, se le va a formar. Y bueno, ya hice enseñanza, amén, ya me gradué. ¿Qué pasa ahí? ¿Me hacen un favor? Ustedes 5 aquí, se paran. Gracias. Qué pena que hoy estamos aprendiendo la palabra, amén. Ahí, al frente. Esos 5, varón, párate. Listo, ahí tenemos las 5 cabezas: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Ya aquí mi amiga Doris tomó enseñanza. Ya se hizo su posencuentro, hizo membresía. ¿Cuál es la que sigue? Madurez y forma. Y ya ahí completó y ahí quedó bien, ¿sí o no? Está llenito el canasto. Ahí ella tiene que tomar una decisión y para dónde se vaya, corra, mija. Se fue para servicio. Porque ella en su formación se dio cuenta que es una buena servidora. Y eso va a pasar con cada uno de los que llegamos. Por eso dice que nosotros somos organizados. Aquí nadie va a estar en un lugar por accidente. Sigan y se sientan, gracias. Hoy llegué yo al segundo piso y encontré a 2 niñas y les decía yo, me sorprendieron. Pero me sorprendieron gratamente. Porque yo decía, esa niña tiene pinta de maestra. Y oh, sorpresa, ella dijo, no, yo me voy para servicio porque a mi Dios me habló. Entonces aquí tú no vas a ir a dar a ninguno de los grupos por accidente o porque allá está mi comadre o porque allá está mi compadre. De pronto le atina. Sino porque ¿qué? Porque ha desarrollado una relación con Cristo, está firme en Cristo, su fe está firme en Cristo y usted quiere ser agradecido y quiere ¿qué? Servir. Eso es una iglesia que se edifica y dispuesto a usar sus dones para servir. En eso se resume. Yo recuerdo cuando mi papá empezó a construir la casa. Por eso usted dice, oiga, ¿por qué tanto tiempo en enseñanza? Porque resulta que cuando uno construye una casa, ¿en qué es lo que gasta más plata? ¿En qué? ¿Qué hay en las bases? Piedra, hierro, varilla, cemento. Y buen cemento, ¿sí o no? Gravilla, ¿sí se acuerdan? Yo ayudé a construir mi casa, no crean, yo sé de construcción. Primero hay que abrir una ¿qué? No sean tan chambas, una zanja. Y a esa zanja depende los cimientos, va profundidad. Y vamos a la palabra. El Señor por allí dijo que el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla. Y una cayó ¿dónde? Junto al camino. ¿Y qué pasó?
¿A cuántos aquí se los ha comido las aves? Pero dice que otra cayó en las piedras. ¿Y allí qué intentó hacer? Nacer. Pero su raíz no fue firme. ¿Cuántos no han tenido la raíz firme y se los ha quemado el viento? Pero otra cayó en buena tierra y echó raíces. Y cuando salió dio buen fruto. Quiero que hoy vayamos nosotros a mirar dentro de nuestro corazón qué tan dispuestos somos nosotros de esa semilla que ha dado y de ese amor genuino que hay en Cristo Jesús en nosotros. ¿Para qué? Para estar disponibles. Si yo soy firme, si tengo una fe firme, si estoy enraizado en mi Cristo, pues estoy disponible para hacer la visión al mundo perdido. Y en esta mañana, porque el tiempo ha corrido, quiero que reflexionemos. El cuerpo de Cristo está compuesto de creyentes. Usted y yo somos creyentes, que contribuimos a que este cuerpo sea edificado, de manera que es necesario que consideremos nuestro rol dentro de ese lugar donde estamos. Y vamos a hacernos dos preguntas esta mañana. ¿Qué yo estoy haciendo para que mi congregación sea edificada? ¿Qué estoy haciendo? Y lo segundo, si otro imita mi ejemplo, ¿continuará la congregación siendo edificada? ¿Continuará la iglesia de Cristo siendo edificada y fructífera para el engrandecimiento del reino de Dios? Se lo pongo en las palabras que pondría un papá. En su vida de iglesia edificada, ¿otro pondría el pie de donde usted lo quita? ¿Otro imitaría su vida? ¿Otro podría decir, como dice una canción, que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo? Tu vecino, tu amigo, tu compañero de congregación, tu estudiante, el que está contigo en el curso de adoración, el que está contigo en la clase de música, el que está contigo en proclamación, ¿quiere ser como tú? Buena pregunta. La iglesia debe ser edificada, y si nosotros queremos edificar una iglesia firme, ¿qué debemos hacer? Estar firmes, enraizados en Cristo. Recuerde al bambú. Recuerde cómo dura esos 7 años echando hacia abajo, porque luego a diario echa hacia arriba. Cuando tú tienes una vida edificada en Cristo, nada te mueve. Y nada es nada. Porque dice Pablo, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase en pie. Si tú estás edificado en ese Cristo que Pablo conoció, Pablo era el más de la época, hubiera podido ser el que reemplaza a Gamaliel, era un tremendo, pero cuando él llega a los pies de Cristo dice, todo esto lo tengo por basura, porque raizó su vida en Cristo, pero los problemas de Pablo no terminaron. Pablo conoció las mejores cárceles de la época. Chupó el cuero que no chupó otro, le pegaron sus apedreadas, lo mechonearon, lo cascaron, lo volvieron nada, pero él dijo, aquí estoy. ¿Para qué me necesitaban? ¿Cuántos han sido mechoneados aquí por Cristo? Venga, yo lo mechoneo para que sea la primera vez. ¿Cuántos han sido apedreados? ¿A cuántos les han hecho vituperio por Cristo? Decía ninguno. Hoy tenemos que ser agradecidos y decirle, Señor, mi vida está en ti.